Buenas noches, hermanos. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo de meditación que nuestra primera iglesia bautista de Monterrey tiene en este horario de las 9 de la noche todos los días de la semana. Hoy, martes 7 de julio del año 2021, te damos la más cordial bienvenida. Y en este tiempo quiero recordarles que estamos en tiempos de vacaciones de verano y nuestra iglesia se está preparando para la escuela bíblica de vacaciones, ¿sí? Destino Excavar, conociendo el plan que tiene Dios para nuestra vida. Así que, hermanos, les invito a que estemos atentos a nuestras redes sociales, porque a partir del próximo lunes 19 de julio estaremos teniendo este inicio, una semana intensa en la cual un grupo de hermanos entusiastas y colaboradores han preparado este material que será de bendición para la vida de nuestros hijos. Así que, en confianza, vamos a inscribirnos, vamos a invitar a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos, para que ellos también puedan escuchar el plan que Dios tiene para sus vidas. Dentro de 2 semanas, iniciamos la escuela bíblica de vacaciones. Y en esta hora quiero orar para dedicar a Dios ese tiempo de meditación. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora estamos delante de ti, Señor. Te damos infinitas gracias por ese tiempo en el cual nos das la oportunidad de presentar tu palabra. Que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y que haga la labor en cada una de nuestras vidas. Bendice a nuestros amigos y hermanos que están escuchando este mensaje y derrama bendición sobre el mismo. Te lo agradezco todo en el nombre de tu Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. En esta hora vamos a estar meditando acerca de un salmo que es muy conocido. Es el salmo número 24, conocido como el Rey de Gloria. Sí, este es un salmo que escribió el rey David. Así dice el inicio de este salmo. David fue un rey de Israel, el cual Dios lo fue preparando para este ministerio, en el cual desde muy joven, siendo pastor de ovejas, fue llamado por su padre, por el profeta Samuel, a su casa, y ahí fue ungido como rey de Israel. David tenía una relación personal con Dios muy, muy importante. Lo podemos ver también como Dios lo utilizó a David, porque en la santa inspiración él pudo escribir estos salmos. Y el día de hoy vamos a ver cuál era el concepto que David tenía acerca de su Dios, de Jehová, el Rey de Gloria. En estos primeros 2 versículos dice lo siguiente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. La grandeza de Dios. Israel era un pueblo pequeño. En ese tiempo, en la antigüedad, había reinos muy fuertes, el caso de los egipcios, y pudiéramos pensar que los dioses que tenían esos pueblos eran más fuertes porque el reino de Egipto era muy poderoso. Sin embargo, a pesar de que el pueblo de Israel era pequeño, el concepto que David tenía de su Dios era lo que lo hacía importante. Él, cuando fue a pelear contra el gigante Goliat, él se lo comenta al gigante diciendo: tú vienes con lanza y con jabalina, sin embargo yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. David tenía un concepto muy alto del poder y la soberanía de Dios. Y aquí podemos ver que él menciona que de Jehová es la tierra y su plenitud. Si el pueblo de Israel, el reino de Israel, fue poderoso en el tiempo en el cual gobernó David y Salomón, fue porque ellos estuvieron caminando bajo los mandamientos y estatutos de Dios. Dios fue el que dio la grandeza en este tiempo, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Es decir, aunque era un pueblo pequeño, ¿sí?, Dios les exaltó. Y después también podemos ver que David entendía
que Dios, su Dios, Jehová, era el creador de todas las cosas. Así como viene en la historia bíblica, en el libro de Génesis, en sus primeros capítulos, David entendía que Jehová había fundado sobre los mares, ¿sí?, la tierra, y que él, Jehová, la afirmó sobre los ríos. Es decir, todas las cosas han sido creadas por Dios y todas las cosas son de bendición para nuestras vidas. Así que, hermanos, la pregunta que tenemos en esta noche es la siguiente: ¿cuál es el concepto que tienes tú de Dios? ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos ver? En nuestra vida diaria. Cada uno de nosotros pasa por pruebas, pasa por actividades en las cuales pudiéramos vernos agobiados, preocupados. Sin embargo, ¿sí?, la Biblia nos dice que dejemos todas nuestras cargas en Jesús, que dejemos todas nuestras preocupaciones en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Y David lo entendía, ¿sí? No hay ninguna cosa que escape de la voluntad de Dios. En Él está toda la plenitud, ¿sí? En Él gobierna todas las cosas, ¿sí? Él tiene el control de toda la humanidad, ¿sí? Entonces, podemos confiar que en tu vida diaria, si estás en comunión con Dios, Él te va a bendecir. Y esto nos va a dar la oportunidad de pasar al segundo punto de esta noche, en este estudio del capítulo 24 del libro de los Salmos. Un estudio breve que esperamos que sea de bendición para ti. ¿Cómo podemos tener entonces comunión con Dios? ¿Cómo podemos tener ese acercamiento con aquel Dios que es soberano? ¿Sí? Aquel Dios que gobierna todas las cosas, aquel Dios que creó todo lo que existe en este mundo. Bueno, esta pregunta se la hace también David en el versículo número 3, diciendo la siguiente cuestión: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? David entendía que había esa imposibilidad práctica de que por las cualidades del hombre, por sí solo, pudiera tener esa relación o esa comunión con Dios. David fue un hombre al igual que tú y yo. David, en su historia, que está escrita en la palabra de Dios, podemos ver que tuvo grandes aciertos, pero también tuvo grandes errores. Y entonces él te pregunta: ¿quién va a poder estar en un lugar santo? Es decir, si Dios es santo, si Dios es limpio, si Dios es puro, si en Él no hay maldad ni sombra de injusticia, que Él es verdad, que Él es pureza, que es santidad, que es limpieza, ¿cómo puede entonces un hombre pecador poder subir o estar en el monte de Jehová? La respuesta está en el versículo número 4, que dice: el limpio de manos y puro de corazón. El limpio de manos y puro de corazón. La limpieza de manos habla acerca de las acciones, la forma en la cual tú te comportas en el día a día. Es decir, tu testimonio, tu forma de actuar con tu familia, con tus semejantes, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos. Mucha gente hace buenas acciones, ¿sí? Y esa es una de las condiciones que está mencionando el salmista para poder acceder al monte santo. Sin embargo, no es todo, ¿sí? Porque hay gente buena que hace buenas acciones, pero su corazón está lejos de la voluntad de Dios. Dice: y puro de corazón. Es cierto, las manos limpias es importante, pero lo más importante es lo que hay dentro de tu corazón. Cuando iniciaba esta pequeña meditación, mencionaba el momento en el cual el profeta Samuel va a la casa de Isaí, el padre de David, y Dios le había enviado a que ungiera a uno de los hijos de Isaí como el rey de Israel. Y dentro de la visión que tenía Samuel, empezó desde el mayor, ¿sí?, hasta el más pequeño de la casa de Isaí, que estaban en ese momento en el lugar, y
Samuel veía, oye, este muchacho es fuerte, se ve que es valiente. Sin embargo, cuando consultaba a Jehová decía, no, este joven no está bajo lo que yo ando buscando. Un corazón que sea recto delante de mí. Un corazón que me busque de una forma sencilla, de una forma sincera. Y entonces cuando dice, y manda a llamar a David, que cuidaba las ovejas, y cuando lo vio Samuel, Dios le confirmó que él era el ungido para ser el próximo rey de Israel. Es importante hacer buenas acciones. De hecho, Pablo menciona en el libro o en la carta a los Efesios, ¿sí?, que Dios ya preparó buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Pero lo más importante, como lo dice uno de los proverbios, cuida tu corazón, ¿sí? El limpio de manos y puro de corazón. El que dice, no ha elevado su alma a cosas vanas, ¿sí? Cosas que son perecederas, cosas que no son importantes y que lamentablemente muchos de nosotros nos vemos envueltos en ellas y le empezamos a dar una prioridad más importante de la que merece. Nosotros ahorita en este tiempo estamos viviendo un tiempo de pandemia, ¿sí? Gracias a Dios van mejorando las cosas, de repente tenemos que volver a cuidarnos porque aquí en nuestra comunidad vuelve a incrementarse los casos que se reportan de manera diaria, pero sin embargo, ¿sí?, nosotros debemos de enfocarnos en lo realmente trascendente, en lo que es importante, ¿sí? Y lo más importante es la comunión que tú puedes tener con Dios, ¿sí? Ni jurando con engaño, ¿sí? Dios ama al que habla verdad. Dios es verdad, ¿sí? Nosotros debemos tener mucho cuidado con estas 4 cosas que se mencionan en este salmo de David, el salmo número 24. Limpieza de manos, pureza de corazón, que nuestra alma se dedique a cosas espirituales y hablar con la verdad. Y hay una promesa, ¿sí? Si nosotros podemos estar en comunión con Dios, dice que Él va a recibir bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Aquí es muy importante volver a recordar cuál era el concepto que tenía David acerca de Dios. David era un hombre conforme a la voluntad de Jehová. Y dentro de la historia de David se menciona cuando él trata de llevar el arca a Jerusalén. Y en la primera oportunidad, danzando, bailando, gozosos, eufóricos, porque iban a llevar el arca a Jerusalén, sucede que hay mortandad. Y tienen que dejar el arca del pacto en la casa de una persona que no era israelita, era Obed Edom Geteo. Por ahí estuvo el arca 3 meses, dice en el segundo libro de Samuel, en su capítulo número 6, versículo 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Es decir, David había visto que los que tienen esa comunión con Dios, Él derrama su bendición en la vida de ellos. Así que, amigo y hermano, si tú quieres la bendición de Jehová, búscale de todo corazón. Mantén la comunión íntima, diaria con Él, a través de la lectura de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión con iglesia. Y quiero aprovechar este momento para invitarles, ¿sí? Si tú tienes la oportunidad de salir, a que vayas al templo para que te goces con todo el pueblo de Dios en la alabanza, adoración y el escuchar la palabra de Dios en nuestro templo. Por último, ¿sí?, el recibir a Dios, ¿sí? Siempre hay una invitación especial que Dios tiene para tu vida. Y los últimos 4 versículos de este salmo hacen este mensaje de la importancia de que Dios entre en tu vida.
Y esa enseñanza es que Jesucristo, ¿sí? David tenía esa visión, ¿sí? De que Jesucristo sea el Salvador de tu vida. Dice, alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. ¿Sí? David fue un hombre de fe. David fue un hombre que quiso agradar a Dios en cada instante de su vida. Cuando él quiso llevar el arca, es que él vio que no era correcto que David, siendo rey, viviera en un palacio y que el arca estuviera en una tienda de campaña. Por eso lo intentó llevar. Cuando vio que la bendición de Dios estaba en la casa de Obed-Edom Geteo, entendió que ya era el tiempo para llevar, ahora sí, cumplir ese deseo que ve en su corazón de llevar el arca a Jerusalén. Y aunque a él no le fue dado el privilegio de construir el templo, ¿sí? Fue una obra que se la encomendó a Salomón y que Dios bendijo a Salomón para construir ese templo, un templo que en aquel tiempo fue considerado como una de las maravillas de la arquitectura. Bueno, ese Dios al cual amaba a David es el mismo Dios que hoy te hace una invitación. Y ese es un rey soberano, un rey de gloria, un Dios fuerte, un Dios valiente, ¿sí? Porque Jesús fue valiente al momento de venir aquí a esa tierra, humillarse a sí mismo y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo lo que él sufrió, ¿sí? Tuvo el propósito, ¿sí? De que pudiera reconciliarse el hombre con Dios a través de la sangre de Jesucristo. Y el mensaje dentro de la poesía hebrea es que cuando hay algo importante, se repite 2 veces. Y así como leímos versículos 7 y 8, podemos ver lo que dice en la Biblia, versículos 9 y 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Es tiempo de reconocer que Dios es soberano. Es tiempo de reconocer que tenemos un Dios grande. Es tiempo de reconocer que nuestro Dios es fuerte y valiente, que nos ha dado un espíritu de valentía y no de cobardía. Que Él quiere que tengamos una vida llena de la plenitud de la comunión con su Hijo Jesucristo. Y que tengamos una vida de manos en acción, de hacer buenas obras con un corazón limpio, que nos enfoquemos en las cuestiones de importancia eterna, las espirituales, no en las pasajeras, ¿sí? Que nuestra vida sea una vida de verdad y que en esta invitación podamos entender la soberanía de Dios, la grandeza, y que nosotros podamos alabar, adorar y bendecir al Rey de la Gloria. Ese es nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias, Padre, porque tú nos has dado esta palabra que es de bendición para nuestras vidas. Gracias, Señor, por habernos permitido en un día no muy lejano haber conocido a tu Jesucristo como nuestro suficiente Salvador, pero también como nuestro Señor de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres un Dios grande, soberano, creador de todas las cosas, y adoramos y bendecimos tu nombre porque tú eres el único que merece esta adoración. Cuida de tu iglesia y cuida de cada una de las familias que han estado escuchando este mensaje. En nombre tuyo, Jesucristo, te lo agradecemos todo. Amén. Dios les bendiga.